El enigma del Mediterráneo, capítulo 4. Vamos a reír, vamos a olvidar, hoy hay una muerte para celebrar. Loquillo y los trogloditas, accidente de circulación. Tumbado en la cama, las ideas se iban condensando como las partículas de agua en un clima tropical. No podía conciliar el sueño ni pensar con claridad. Tampoco era muy extraño si tenía en cuenta que había dormido más de 2 horas de siesta y que acababa de ver morir a uno de mis mejores amigos. Reflexionaba sobre lo sucedido. Quizá Carl tuviera razón, siempre la tiene. Era demasiado pronto para opinar al respecto. Lo mejor sería esperar. Pi, pi, pi. Maldito despertador, un día va por la ventana, pensé mientras me levantaba de la cama. Mierda, las 8:30 y la misa del funeral empezaba a las 9. Esa mañana ya había avisado a mis padres de que no iría a clase, y el bendito de mi hermano se había encargado de ponerles al corriente de lo sucedido. No me gusta desayunar con prisas, pero el tazón con leche y cereales se tuvo que quedar para otro día. Después de vestirme y tirarme un poco de agua fría por la cara, cogí un par de magdalenas y salí a toda prisa. Cuando llegué a la cocina, mis padres estaban tomando su café matutino, bien mojado con bollos en el caso de mi padre y únicamente acompañado de 3 cucharadas de azúcar en el de mi madre. Julio, eso es muy poco, tómate algo más antes de irte. A veces me sabía mal enfadarme con mi madre, sabiendo lo mucho que me quería, y en esa parte del amor estaba incluido el respetar mi intimidad. Si no les había querido hablar de la muerte de Alto Aguirre, sería por alguna razón, y posiblemente no diría nada hasta que fuera yo quien quisiera tratar ese tema. Ya tomaré algo por ahí, no te preocupes, mamá. Mi madre me dio un beso en la mejilla. Mi padre estaba demasiado ensimismado con el croissant y solo hizo un leve gesto con la cabeza. El hombre disfrutaba al máximo de los pequeños placeres de la vida, con los que sabía que residía la verdadera felicidad. Con fricción iba mojando en el café y llevándose a la boca aquella masa chorreante de harina, azúcar y mantequilla. Cerraba los ojos para paladear con más énfasis. Daba gusto verle aprovechar cada instante del día a día. Arranqué la Vespa, haciendo fuerza con el puño izquierdo hacia arriba y me encaminé hacia el tanatorio situado a las afueras de la ciudad. Como la moto tenía el motor en el lado derecho, al conducir tenía que ir equilibrando el peso con el cuerpo. Las primeras semanas me costaba un poco, pero luego ya lo hacía de forma inconsciente. El tráfico todavía era fluido, a esas horas y no tardé en llegar. Ya desde el parking se podía ver el tumulto de gente que había acudido al evento. A lo lejos vislumbraba a los compañeros del equipo de baloncesto de Alto, que destacaban en estatura sobre el resto de cabezas. Me fui aproximando en pos de alguna cara más conocida. Lo cierto es que odio ir a esos acontecimientos donde todo el mundo se consuela llorando sobre el hombro de desconocidos o personas a las que realmente el difunto no les importaba en absoluto. Los entierros son una farsa en la que todo el mundo participa de manera tácita, sin previo acuerdo. Todos hablan de un mundo mejor, en el que ya no se tendrán preocupaciones. Quizá necesitemos creer en ese mundo, aunque lo olvidamos a diario y sea la presencia de la muerte la que nos lo recuerda o nos lo impone. Elena me había respondido el WhatsApp diciendo que no se había levantado muy allá. Lo había expresado con un emoticono de ojos tristes y una gota de sudor en la frente. Y que tenía que entregar un trabajo muy urgente de historia, por lo que no iría al funeral. Yo sabía que era una excusa, porque ella odiaba estos sitios tanto como yo. Pero no le dije nada. Respondí con un escueto: ok, besos. Una de las cosas que me molestan de estos momentos es el elegir la ropa. No soy una persona que se arregle excesivamente. No le doy mucha importancia a lo que me pongo, aunque tengo prendas caras y elegantes, de esas que solo se enfunda uno en bodas o celebraciones importantes. Y no quería que los entierros entraran dentro de ese cupo. Pero no podía ir en camiseta de diario, daría mucho el cante y habría quien se lo tomaría como una falta de respeto hacia el difunto. Y respecto a lo del color, no me gustaba demasiado ir absolutamente de negro. Me veía a mí mismo como una beata que guarda el estricto y tradicional luto. Finalmente, opté por unos pantalones vaqueros azul oscuro, que me los ponía de vez en cuando, pero que estaban bien cuidados, y por una camiseta negra con discretos ribetes azules. Elegante pero informal, al menos eso quería creer yo. El entierro reunió a mucha gente. Tal y como me iba acercando a la sala donde se aguardaba el féretro, veía a muchos hombres uniformados.
No tardé en descubrir que eran todos del cuerpo de la Guardia Civil, que habían venido con el uniforme de protocolo, el de las mejores galas. Arma reglamentaria incluida. Enseguida vi a Chopo, que se encontraba cerca de Spock. Este último era la viva imagen de la derrota. Su rostro, de por sí anguloso, acentuado por las ojeras, y el tono cera de catedral que había adquirido en las últimas horas, le daba un aspecto de galgo apaleado tras perder una carrera. No sabía qué decir, por lo que permanecí un buen rato mirando la punta desgastada de mis zapatos. Me sentía extraño allí. Todo era sombrío y no faltaban los lloros espontáneos que iban surgiendo de distintos focos. Uno de los principales era el de su madre, que mantenía un llanto desconsolado que contrastaba con la seriedad del padre, que la asía firmemente del brazo izquierdo. ¿Lo habéis visto ya?, me atreví a preguntar. La única vez que había visto un cadáver fue en el entierro de una tía abuela a la que apenas conocía, pero no sé si estaba preparado para enfrentarme a esa visión final de mi gran amigo. Ambos afirmaron con la cabeza, aunque en el caso de Spock fue más un quejido que un movimiento lo que hubo por respuesta. Ante tal tesitura, respiré hondo y me dirigí hacia la sala que la familia había reservado para velar al muerto antes de la misa final. Tuve que aguardar pacientemente a que unas señoras mayores cedieran el puesto para poder acercarme al vidrio que me separaba por escasos centímetros de mi querido Alto. Ahí estaba él, en su ataúd, rodeado de coronas de flores. En una pude leer: tus amigos no te olvidan, que con toda seguridad había comprado Spock de parte del resto. Fue justo ahí cuando flaqueé. Las piernas empezaron a temblarme y un sollozo apenas ahogado salió de lo más profundo de mi alma. No había llorado desde que le encontré tirado en el suelo de la roca, y toda esa emoción contenida salió a flote de golpe. Para mi sorpresa, una mano enorme se posó en mi hombro. Enjugándome las lágrimas con el antebrazo, pude ver al Austra, uno de los jugadores del equipo de baloncesto. Le llamamos así porque su aspecto simiesco nos recordaba al Australopithecus que vimos una vez en clase de sociales. Una única y densa ceja cubría sus ojos y en el fondo de los mismos costaba entrever una chispa de inteligencia. El haber repetido 2 veces cuarto de la ESO no ayudaba a mejorar esa impresión de él. Pero ahí estaba, un chico con quien apenas había cruzado palabra en nuestra etapa escolar, consolándome en uno de los tragos más duros de mis 17 años vividos. ¡Qué putada, eh! Fue lo único que acertó a decir, alargando mucho el final. No sé por qué, pero me salió a abrazarle y de pronto me vi envuelto por unos gigantescos brazos. La mayoría se desplazó hacia la capilla. Era evidente que iba a comenzar la misa. Alcancé de nuevo a Chopo y Spock, todavía con los ojos llorosos, y nos encaminamos silenciosos hasta los bancos del interior de la capilla, que estaba instalada en el ala oriental del tanatorio. Había un lleno hasta la bandera, y el cuerpo de la Guardia Civil se hacía notar en las primeras filas. El cura de turno, que no tenía ni idea de quién fue Alto Aguirre, habló de la magnanimidad divina y de la pureza espiritual del muchacho, que seguramente nos mira desde arriba y lo hace con una sonrisa. Aunque no lo pareciera, estaba hablando de Alto, que no había pisado una iglesia desde su comunión, pero los asistentes afirmaban con sus cabezas hacia el compañero de al lado. Después de unos cuantos sermones, pasajes bíblicos y de que la gente se levantase al ritmo de las oraciones, cosa que nunca pillaba y me veía obligado a seguir con retraso respecto al resto, la ceremonia concluyó. Tras las palabras del párroco, los asistentes se dirigieron a los padres de Alto para darles el pésame. La madre no podía aguantar las lágrimas que caían por sus mejillas. Era una señora bajita, con graciosas arrugas en los ojos, o al menos eran graciosas cuando sonreía, y el pelo recogido con un moño. Hacía una extraña pareja con su marido, mucho más alto que ella, un hombre espigado, con un rictus facial pétreo y que había mantenido un latente aire marcial durante toda la ceremonia. Sus compañeros le estrechaban la mano vigorosamente, después de abrazar a la desconsolada madre. Tras dudarlo unos instantes, me acerqué a ellos. Ella me besó en las mejillas cuando le di el pésame, con un movimiento robótico, como si la manejaran, con una mirada cansada y perdida. No sé si me llegó a reconocer. Yo había estado varias veces en su casa, pero no había mantenido una gran relación con la familia. Ese no era el caso de Spock, que se aferró a los brazos de Ángeles. Recordé que era ese su nombre. Estuvo así durante unos segundos, compartiendo lágrimas y dolor. Después se frotó los ojos con el dorso de la mano y saludó al padre con bastante menos efusividad.
Un rato más tarde nos dirigimos al cementerio, que estaba situado a las afueras de la ciudad. La entrada era muy sobria, sin apenas adornos, una reja metálica que daba paso a varias parcelas de tierra distribuidas por pasillos. Observé alguna cara nueva que no había visto en el tanatorio, pero de entre todas una destacaba sobremanera. Allí estaba Abril, resaltando por encima del resto de la multitud, con una colorida blusa naranja y unos desgastados pantalones cortos que dejaban entrever sus estilizadas piernas bronceadas. Con un gesto de cabeza llamé la atención de Chopo, señalando en dirección a nuestra bella desconocida. Él puso la misma cara de sorpresa que yo, que fue en aumento cuando vimos que se acercaba a nosotros. «Hola», fue su única presentación. Me daba vergüenza pensar en ello, en un momento así, pero allí, entre los sombríos cipreses y las lápidas grisáceas, Abril resplandecía con una luz especial. «¿Cómo lo llevas?», se atrevió a decir Chopo. Por respuesta ella solo esbozó una leve sonrisa. A veces no es necesario verbalizar los sentimientos para expresar lo que uno está sintiendo. «¿Conocías mucho a Alto Aguirre?», inquirí. «No, la verdad es que no mucho, pero tenía pinta de que era una persona especial». «Sí, lo era». De nuevo la congoja empezó a subir por mi garganta y tuve que reprimir con todas mis fuerzas el llanto. Allí nos quedamos los tres, mirándonos las caras un rato sin decir nada, esperando a que fuera llegando el resto de la gente. Había un tema que quería abordar, pero no sabía muy bien cómo hacerlo sin que se malinterpretara. Finalmente decidí ser directo. «Abril, ¿me dejas tu número de teléfono? Verás, me gustaría hablar de lo que pasó esa noche. Ya sabes, si viste algo raro o...». Me detuve porque ya no sabía muy bien cómo excusarme. Sin embargo, ella, con toda naturalidad, recitó las 9 cifras de su móvil. Para mi sorpresa, vi que Chopo también se apuntaba el número. Un leve murmullo anunció que la ceremonia final ya estaba lista. Junto al ataúd se encontraba el mismo cura que había oficiado la misa en el tanatorio. En este caso fue bastante más escueto y se limitó a unas pocas frases cristianas y citas bíblicas. La madre de Alto no lo soportó más y se abalanzó hacia el ataúd en un último y vano intento de recuperar a su hijo. Fue en ese momento cuando vi a Chopo soltar una fina lágrima que recorrió lentamente su mejilla, y a Spock apartarse de la multitud para dejarse sumir en la infinita frustración. Se sentó en una lápida cercana y se echó las manos a la cara. Entonces no lo pude evitar y lloré como un niño, sin refrenar el sollozo que me provocaba una respiración fuerte y entrecortada. Las lágrimas empaparon mi boca de un sabor salado. El tumulto comenzó a separarse lentamente. Miré a mi alrededor y ya no encontré a Abril, mientras Chopo se había apartado unos metros para combatir la tristeza en soledad. Recuperé un poco de aplomo y me dirigí a Spock, que tenía peor aspecto que muchos de los que yacían allí enterrados. «¿Quieres que te lleve a casa?». Tenía la cara roja y, aunque en esos momentos no lloraba, sus párpados inflamados denotaban que apenas había dejado de hacerlo en los últimos 2 días. «Voy a ir a casa de Alto». Su voz sonaba como un débil susurro. No podía articular más de 2 palabras seguidas. «Sus padres quieren que me lleve alguna de sus cosas». «Si quieres te llevo a su casa y luego te dejo en la tuya». Esa idea sí que pareció gustarle más, porque hizo un ligero asomo de sonrisa, pero que solo se quedó en eso. Pronto su rostro volvió a descomponerse. Al girar me percaté de que había perdido de vista a Chopo, aunque sabía que se iba por su cuenta. Al sacar la moto del recinto, intenté seguir al Volvo XC90 Excellence del capitán Alto Aguirre, pero los 225 caballos de aquella lujosa mole no tardaron mucho en dejarme atrás, así que para cuando llegamos a su casa el coche ya debía de llevar un buen rato aparcado. Spock se acercó a la puerta y pulsó el interruptor de llamada. Era una vivienda de estilo clásico, bastante espaciosa y con 2 pisos. El timbre sonaba como los teléfonos antiguos, con un tono agudo. Ángeles no tardó mucho en abrir. Esta vez intentó marcar una sonrisa, pero no le duró mucho. «Gracias por venir. No sabíamos qué hacer con alguna de las cosas de Víctor, y creo que tú le sabrás dar un mejor uso». Nos miró a los dos, pero sabía que se estaba refiriendo a Spock. La madre se fue a la cocina, pero no estaba muy lejos de la entrada, y mi amigo enfiló las escaleras. Antes de llegar al primer peldaño, me topé de frente con el capitán Alto Aguirre. Se llamaba Víctor, igual que su hijo. Frunció el ceño y me dedicó un tono agrio y severo. «¿Qué haces tú aquí?». Me fusiló con la mirada.
Imagino que la misma que ponían en los interrogatorios, en los que jamás podría haber hecho el papel de poli bueno. Spock me ha dicho... comencé a balbucear. Su presencia me intimidaba y él no hacía nada para reducir la tensión. Por supuesto que sabía quién era yo, me había visto en varias ocasiones junto a Alto y probablemente en el entierro, pero no le cuadraba mi presencia en su morada. Aquí no puedes estar, dictaminó en forma de sentencia oficial. Palidecí al no saber qué responder, pero trataba de hilar algún argumento lógico sin conseguirlo. ¿Estás sordo?, comenzó agriando todavía más su timbre de voz. ¡Vete! Para reforzar sus palabras dio un ligero paso hacia adelante, invadiendo mi espacio personal. En ausencia total de explicaciones y con su corpachón a pocos centímetros del mío, no tuve más remedio que hacerle caso. Estaba enfilando ya la puerta de entrada cuando, como un ángel salvador, apareció su esposa. «Julio, ¿ya te vas?». El capitán giró la cabeza hacia su mujer, dedicándole el mismo desdén que acababa de verter hacia mí. «¿Le has dicho tú que venga?». Ella asintió con la cabeza y retrocedió, como si temiera alguna represalia física. La agarró con fuerza del antebrazo y tiró de ella hacia la estancia contigua. Me quedé a solas en el recibidor, sin saber muy bien qué hacer. Ante la duda, aproveché el vacío legal creado entre los progenitores de mi amigo y subí las escaleras. Yo no conocía tan bien la casa como Spock y tuve que abrir varias habitaciones antes de llegar a la correcta, situada al fondo del pasillo. Era un cuarto bastante grande, con un escritorio repleto de papeles y libros. Los padres no habían querido mover nada desde su muerte. Spock se detuvo en mitad de la sala un tanto dubitativo. Entonces abrió algunos cajones de la mesita y empezó a sacar trastos que iba amontonando en la cama. Alcé la cabeza, como un perro cuando huele comida, porque empecé a escuchar los gritos de una acalorada discusión proveniente del piso de abajo. Era la voz del capitán, que tronaba por toda la casa. Spock prefirió hacer oídos sordos y siguió con su labor. Su actitud delataba que no era la primera vez que escuchaba una escena así. Colgada de un corcho, me fijé en una antigua foto en la que salíamos los tres. Alto estaba en el centro, con sus ridículas gafas metálicas de las que tanto nos reíamos. Spock estaba a su izquierda, haciendo un saludo trekkie con su mano derecha, separando todo lo posible el anular del dedo corazón. Hacía poco que habíamos empezado a llamarle Spock. Al otro lado estaba yo, con la frente poblada de acné. Apenas teníamos 14 años y estábamos convencidos de que nos íbamos a comer el mundo. «Voy al sótano a por unas bolsas, ve dejando todo lo que puedas allí encima». Así lo hice y deposité cuidadosamente varios tacos de fotos y carpetas sobre el colchón. En la estantería tenía muchos libros apilados. Empecé a dejarlos con el resto de cosas. Algunos acumulaban polvo y se notaba que no habían sido cogidos desde hacía tiempo. No llegaba a los que estaban en el último estante, por lo que me tuve que subir a una silla para alcanzarlos. Con las yemas de los dedos agarré la tapa de uno de los tomos más gruesos y tiré hacia mí. No calculé bien el movimiento y varios libros cayeron al suelo armando un buen estruendo. Pero lo que me llamó la atención fue una especie de cartulina que se había desprendido del interior de uno de los tomos. Cuando la cogí, me di cuenta que se trataba de un pergamino, y a pesar de que estaba bien cuidado, parecía que tuviera bastante tiempo. En el centro del papel había una inscripción, escrita con tinta en una letra alargada y picuda. No pude resistir la tentación y empecé a leer lo que ponía en el escrito. «Oh, gran Zante, nosotros te juramos fidelidad y te adoramos, protegiendo tu reino por encima de todo y de todos hasta la muerte». Bajo la inscripción estaba dibujada la misma figura geométrica que Altoaguirre trazó justo antes de morir. Esos dos triángulos unidos por una misma línea, siendo el grande una pirámide invertida y el segundo y pequeño una pirámide hacia arriba. Junto a esta había varios trazos poco comprensibles que parecían firmas, 3 para ser más exactos. Dudé un instante, pero cuando oí unos pasos que se acercaban, decidí guardármelo bajo la camisa sin decir nada. El corazón empezaba a latirme estrepitosamente, como si corriera algún riesgo por lo que estaba haciendo. No estaba muy seguro de nada, pero me sentía intranquilo, por lo que abandoné la habitación cruzándome en el umbral con Spock. «Perdona, tío, pero no me acordaba que había quedado con Elena», fue lo primero que se me ocurrió. «¿Te apañas tú para volver?».
No te preocupes, ya llegaré por mi cuenta a casa. Salí con una sensación de inquietud e impaciencia, queriendo repasar con calma lo que podía ser la primera pista que resolviera el asesinato de mi amigo.